Muy buenos días, ¿cómo están? Jóvenes, señoritas. Muy bien, qué bien. Muy buenos días. Entonces, hoy día empezamos con nuestra cuarta clase, ¿no? En el curso de Historia del Perú, la corriente libertadora del sur. Como ustedes ven en el título, dice Corriente Libertadora del Sur número 1. Bien, vamos a ver. Este tema es muy interesante para nosotros, puesto que se trata de la libertad del Perú. Muy bien. Vamos a iniciar entonces. Las corrientes libertadoras fueron dos, ¿no? Libertadora del norte y libertadora del sur. Primero empezamos con la del sur, ¿no? Que viene desde Buenos Aires, José de San Martín. Estas campañas, bueno, parten de dos centros comerciales más importantes, Caracas y Buenos Aires. Caracas, ya saben, Venezuela, y Buenos Aires, Argentina, el día de hoy, ¿no? Estas habían alcanzado un notable desarrollo económico debido a los factores internos que tenían, naturalmente, por el crecimiento agropecuario, artesanal y cultural de su región, ¿no? Estos factores vienen siendo actuados, ¿por qué? Por las reformas borbónicas y el comercio con otras potencias, ¿no? Aparte de España. Las reformas borbónicas posibilitaron entonces, sin querer, la apertura de más puertos comerciales y rompieron con ello el monopolio que ostentaba Lima durante los siglos XVI y XVII. Este desarrollo comercial, alcanzado en Caracas y en Buenos Aires, estaba supeditado a Inglaterra, país donde se inicia entonces la revolución industrial, ¿verdad? Eso ya lo sabrán más adelante, ¿sí? Bien, por otro lado, las colonias en Sudamérica, ¿no?, que tenía España, habían hacendados latifundistas, ¿no?, que descendían de la nobleza de España. Ellos eran económicamente propios españoles que hicieron sus negocios en la colonia de toda América, ¿sí? Esta clase social estaba pues ligada a la tierra. ¿Por qué? Porque de la tierra salía todo su enriquecimiento mediante la servidumbre de nuestros indígenas y también de los esclavos que iban trayendo en cada viaje, ¿no? Por eso que esta clase se interesaba en separarse de España para poder ser libres y tener una nación distinta a la española. Este gran sector social, que era el pueblo, en el cual estaba integrado por campesinos de las comunidades de esclavos, mestizos, criollos y muchos pobres españoles marginados por su condición económica. Ellos eran la fuerza motriz de estas guerras de independencia, pero lamentablemente estaban subordinados a los patriotas, o sea, a los peruanos, ¿no?, que querían liberarse, y a los realistas, que eran los españoles, ¿no? Eran sectores, ustedes saben, los españoles eran los que tenían el dominio en la economía, en los puestos de trabajo, ¿no? Y los pobres no tenían cómo. Bien, los patriotas entonces, ¿qué buscaban? La separación política de España. En cambio, los realistas querían continuar subordinados a la economía y a la política de la corona española, ¿no? Porque les convenía. Las clases dominadas en Sudamérica, especialmente en el Perú, lucharon en contra del sistema de explotación, pero al final no lo consiguieron. ¿Por qué? Por falta de ideología, por falta de personas preparadas para atacar a los españoles. Es así que se sucede, ¿no?, la proclamación de la independencia del Virreinato del Río de la Plata, que fue llevada a cabo por una clase social ligada a la burguesía criolla y extranjera de los comerciantes, así como los hacendados que radicaban en las provincias, que se habían dedicado a la crianza del ganado. Esta rebelión
en lo que hoy es Argentina, en favor de la separación política, se realizó en el contexto de la invasión napoleónica a España. O sea, fue un movimiento, el de España, el que ayudó a que los criollos se tomaran conciencia y hicieran pues su libertad, quisieran ellos su libertad, ¿no? Eso les contagia de ese entusiasmo para ellos querer su libertad. Bueno, la incapacidad de administrar un país y sus colonias, ¿no?, de los virreyes ayudó. Por ejemplo, la Marina española pasaba por momentos muy críticos después del combate de Trafalgar, donde España luchó aliada a Francia contra Inglaterra, perdiendo allí gran parte de su poder, sobre todo el poder marítimo. Este combate se dio antes de la invasión napoleónica a España. Después de la destrucción de la Marina española, Inglaterra tenía intenciones claras de conquistar algunas colonias españolas de América, como por ejemplo Cuba, Uruguay, Buenos Aires, etc., pero no tuvo éxito. Bien, ante estos fracasos, el imperio inglés decidió cambiar su estrategia, proporcionando ayuda económica y diplomática a los que querían separarse de España, ¿ya? A los que querían separarse de España. Muy bien. Producida pues entonces la invasión de Napoleón a España, Francia se apodera del trono de los españoles y luego se lo entrega a su hermano José I. Para ganarse a la población, promulga en la Constitución de Bayona de carácter liberal, ¿no?, una ley, una constitución de Bayona, la cual fue aceptada por el pueblo español. ¿La cual fue aceptada? No, por supuesto que no. ¿Qué hace España? España inmediatamente forma un consejo de regencia para gobernar en nombre de su rey Fernando VII, hasta la expulsión de las tropas francesas. Entonces, la familia real, que se había instalado en Bayona, realiza paso a paso los designios napoleónicos. De primera intención, el emperador le plantea a Fernando VII que se venga para devolverle la corona a Carlos IV, el hijo de Fernando VII, y Fernando accede al pedido, a solo 4 días del alzamiento de Madrid, como si el tiempo mismo quisiera comparar a las dos contrapuestas actitudes, ¿no? Entonces, Napoleón pide al rey Carlos VII, a Fernando VII, perdón, que le dé su corona a él. Entonces, ¿qué sucede? El rey le da su corona y es, ¿cómo se dice? A ver, apresado, es como si estuviese detenido, ¿no?, en Francia. Entonces, ¿qué hace Napoleón? Le pide pues a los dos que renuncien, a Carlos IV y al rey Fernando VII, que le den la corona. Entonces, ¿qué hace? Dispone a su destino, el destino a la voluntad de Napoleón. A continuación, se cursa una consulta, ¿no?, al Consejo de Castilla sobre su decisión. ¿Para qué? Para llevar el trono a su hermano José Bonaparte. El Consejo de Castilla, que en materia de honor y valentía se había puesto a la altura de los Borbones, se inclina ante el deseo del emperador Bonaparte y José Bonaparte, o sea, a los dos hermanos, y proclaman rey a José I. Para concluir, estas dos nobles se convoca en Bayona una constitución y se reúne el 20 de junio. Se reúnen entonces en Bayona el 20 de junio, ¿no? Y por el lado popular, los acontecimientos toman otro giro. El día en que Madrid es sacudido por la rebelión
de 2 de mayo, el alcalde de un pequeño pueblo llamado Móstoles declaraba pues formalmente la guerra a Napoleón. Se inicia así una guerra popular española contra los franceses, porque al ver el abuso, al ver el avasallamiento, ¿no?, de Napoleón, que ha nombrado, teniendo a 2 reyes, ha nombrado a su hermano como rey de España. Inglaterra, que era aliada de España en ese periodo de conflicto, ¿no?, se va contra Francia. Napoleón interviene indirectamente en ese proceso emancipador mediante el envío de mercancías. ¿Sí? Muy bien. La Junta entonces tenía objetivos claros de controlar el poder político sin cambiar las estructuras económico-sociales de explotación, ¿no? Entonces, el llamado plan de operaciones para garantizar su independencia política y proyectar su expansión, los puntos más importantes de este plan fueron los siguientes: instalar una monarquía bonaerense, evitar la lucha de los republicanos en los sectores medios y bajos, aplicar medidas económicas liberales, ¿no? Esto va a ser el pensamiento que lleva José de San Martín entonces, ¿a dónde? A Buenos Aires. Y es así que tiene esta planificación, ¿no?, la expansión sobre territorios de Brasil y el Alto Perú. Ese era el pensamiento también de José de San Martín, luego de esta copia de la invasión napoleónica, ¿no? Entonces el objetivo tenía que conseguirse realizando una serie de alianzas y contraalianzas con Inglaterra, Portugal y la familia Borbón de España. Las acciones deberían estar dirigidas por Mariano Moreno, uno de los ideólogos de este plan que hoy es Argentina. Cuando continuaban las discusiones entre los miembros de su Junta de Buenos Aires, se decide hacer una expedición al Alto Perú hacia el virreinato peruano. ¿Por qué? Porque si no liberaban al virreinato peruano, los españoles iban a continuar dominando todo lo que es América, ¿ya? Entonces es por ello que era urgente liberar al Perú. Los movimientos populares eran pues ya conocidos por el virrey y en varias oportunidades habían sido, digamos, opacados, ¿no?, opacados por las tropas del virreinato. Los perjudicados en los sectores pudientes de la nación, que hoy es Argentina, fueron muchos. La Junta envió a Castelli, ¿no?, y a Pío Tristán, luego a Belgrano y por último a Rendao, quienes fracasaron en su intento. Esta campaña se inicia en 1811 y duró aproximadamente hasta 1815. Coincidieron con la restauración del absolutismo con España. El rey Fernando VII, quien desconoció la Constitución Liberal de 1812 y 1813, recupera entonces España. El rey recupera su trono, recupera la corona y desconocen, ¿no?, las Cortes de Cádiz. Entonces nuevamente llega el absolutismo a España. Es ahí donde sucede que el virrey Abascal en el Perú estuvo pues al tanto de todas las luchas, ¿no?, y participó activamente en favor de la causa del rey, o sea, de España, con el apoyo de los criollos, ¿no?, ricos, miembros del Tribunal del Consulado de Lima. Ellos financiaron económicamente las campañas en contra de la revolución que hubo en Buenos Aires y en otras partes del virreinato. El virrey Abascal anuló todos los intentos de rebelión contra el dominio colonial. Anuló las juntas de gobierno que se formaron en Sudamérica, con excepción de la Junta de Buenos Aires. A esa no la pudo anular, la cual fue protegida, salvada por la guerrilla y dirigida por el patriota de Guimeis. Derrota también la expedición de la Junta de Buenos Aires en el Alto Perú.
En 1816, ante los fracasos de la Junta de Buenos Aires, se realiza un congreso en Tucumán, Argentina, donde se nombra director supremo de la Junta a Pueyrredón, quien se vio obligado a replantear los planes para llegar al Perú, sobre todo a capital Lima, ¿no? Centro del poder español en toda Sudamérica, porque la sede del tribunal del consulado se encontraba acá. Entonces se trataba de recuperar los antiguos privilegios comerciales monopólicos que habían sido destruidos por las juntas de gobierno separatistas. En esos momentos se replantea la política militar que llega desde España con el criollo José de San Martín, que anteriormente ya había servido a los ejércitos españoles durante la guerra contra Napoleón. Además, estaba influenciado por la Ilustración y las ideas políticas, ¿no?, del conde de Aranda, el cual proponía la creación de monarquías americanas regentadas por príncipes españoles de la Casa de Borbón. José de San Martín había fundado una logia, la logia Lautaro, que estaba vinculada a la Gran Reunión Americana o Logia Matriz, fundada por Francisco de Miranda en Londres. Francisco de Miranda, uno de los precursores también de la independencia, ¿no? Las logias encarnaban las ideas de la Ilustración, se oponían al despotismo del absolutismo español y sobre todo de los reyes, proclamaban ellos la libertad. Esta logia estaba integrada por aristócratas de origen americano e incluso de españoles que estaban en contra de su propio gobierno, ¿no? Se establece entonces en Buenos Aires en 1812 José de San Martín, y a partir de ese momento centró sus acciones en el gobierno bonaerense. Sus principales objetivos en esos momentos de José de San Martín fueron trabajar por organizar la independencia de América, el ferviente patriotismo y libertad de todas sus ideas. Esta junta, dirigida por Pueyrredón, encargó a San Martín organizar los ejércitos para la campaña contra el Perú, contra el fin de destruir el poder del virrey en esta parte que era la capital del virreinato, ¿no? Acá en el Perú. Muy bien. Seguidamente, José de San Martín, ¿no?, solicita ayuda a su gobernador y también al gobernador de Chile. Primeramente, hace todo lo posible para liberar su país y lo logra con mucho esfuerzo, con mucha gente que estaba dispuesta a morir por su patria. San Martín entonces ingresa a Chile después de liberar a su país, ¿no? Ayudado por la Cancillería de Chile, ¿no?, o sea, sus representantes, nombra a Manuel Rodríguez como jefe de las guerrillas para hostilizar al gobernador Marcos de Pons, defensor de los intereses del rey. Con el organizado ejército de los Andes y la ayuda concedida, se dispone entonces al paso de los Andes hacia Chile. La primera batalla liberada fue en Chacabuco, donde vencieron los patriotas, pero fueron sorprendidos en Cancha Rayada por el general realista Osorio, enviado por el virrey Pezuela del Perú para expulsar las tropas sanmartinianas. La victoria definitiva para el bando patriota se consiguió en Maipú el 5 de abril de 1818, consolidándose con ella la independencia de Chile, que fuera gobernada luego por Bernardo de O'Higgins, el flamante jefe del Estado, ante la negativa de San Martín, que él no quería tomar el mando del gobierno en Chile. En la guerrilla, las acciones armadas por la independencia de Chile se cumple un rol importante. Se define a soldados negros venidos de las provincias argentinas de Cuyo, y ellos apoyaron y son los que ayudan en la decisión de la victoria criolla en Chile como en Argentina. Es así que el gobierno chileno, interesado en la expedición al Perú, por efecto de sus negocios, contrata los servicios del marino escocés Lord Cochrane para dirigir
la escuadra que desembarcaría en el Perú con previas labores de reconocimiento y agitación en la costa peruana. Tenemos que recordar que estas campañas fueron financiadas por los ricos comerciantes chilenos de Valparaíso, que querían controlar el mercado peruano y acabar con la rivalidad comercial que tenían con el puerto del Callao. Entonces eran los chilenos que iban de casa en casa pidiendo dinero para apoyar esta libertad para el Perú. La rivalidad comercial se hace más aguda en la Confederación Peruano-Boliviana, ¿no? Con la escuadra de Lord Cochrane, que realiza 2 expediciones antes del desembarco de sus tropas al Perú. La primera expedición se da en 1819, ¿no? Las incursiones de Cochrane llegan con órdenes de San Martín, desembarcan en Huaura, generan agitación en el pueblo. En la costa norte se produce el saqueo de varios puertos en Paita. Cochrane viene al Perú, contratado por los servicios del marino, no incluía sus embarcaciones, a cambio de honorarios que se le debieron pagar puntualmente por el gobierno chileno. El planteo de la guerra por la independencia del Perú, ¿no?, hace participar a toda la masa indígena, pero José de San Martín se da cuenta que nuestra gente acá en Lima no estaba preparada para estas batallas como sí lo estaban en los chilenos, ¿ya? Segunda expedición es la acción del bloqueo, ¿no?, de Pisco. Llega José de San Martín a las costas de Pisco, justamente en este mes de septiembre, ¿no? Se ha celebrado el día de ayer, si ustedes han visto, ¿no? Nuestro presidente ha celebrado esa llegada de José de San Martín. Bien, José de San Martín se sujetó a los planes ya elaborados por él, ¿no?, ante la burguesía de su país y también de los ganaderos y los chilenos, ¿no? Entonces traza un nuevo plan para llegar a Lima. Realizar un acuerdo argentino-chileno para liberar al Perú, primero, y luego instaurar una monarquía en manos de un príncipe de la Casa Borbón. Limitar la acción de la guerrilla campesina peruana para evitar así un desborde popular. Conciliar entre los aristócratas criollos y los aristócratas españoles. Aislar al gobierno del virrey, evitar enfrentamientos con las tropas del virrey. Al mismo tiempo, Lord Cochrane había propuesto un plan que consistía en incursionar la costa y atacarla con el respaldo de la marina. La participación de la guerrilla campesina contra el poder español y también unir las tropas de las costas con las guerrillas de la sierra para liquidar el poder de las tropas españolas. Estos planes eran diferentes. ¿Por qué? Porque Cochrane y San Martín tenían distintos intereses. Cada uno tenía un dominante distinto. Argentina, ¿no?, en la persona de San Martín, y Cochrane por Chile, porque él era un contratado por el gobierno chileno, ¿no? Estaba al servicio del Estado chileno y de la aristocracia de comerciantes que le pagaban para que haga este servicio, mientras que José de San Martín pues quería la libertad, pero también quería un rey que venga de la Casa Borbón. En 1819 entonces se firma el tratado con Chile para proceder a realizar la campaña sobre el Perú con el respaldo político de O'Higgins, que era el gobernador de Chile. Chile apoya económicamente toda la campaña por los comerciantes de Santiago y de Valparaíso. En la situación internacional europea se encontraba pues el rey en contra de todo esto. Es así que llega José de San Martín a Pisco. Ya sabemos qué sucede, ¿no? El sueño de José de San Martín en Pisco, se sueña algo así con las pariguanas, el sueño de la bandera, ¿no? Ya llegado a Lima, encuentra pues que los peruanos no están preparados como los chilenos para la libertad. Le da un poco de tristeza, pero de todas maneras ingresa
al Perú. El 25 de septiembre de 1820 se marca el inicio de las conversaciones entre los representantes del virrey Pezuela y José de San Martín en el poblado de Miraflores, donde participan personajes representantes de cada una de estos bandos. Por los españoles llegó el dominio capaz del conde de Villar de la Fuente, vinculado a los comerciantes del Tribunal del Consulado, Hipólito Unanue, y la sujeción a la Constitución Liberal de 1812. Por los patriotas Tomás Guido, Juan García del Río, José Álvarez de Arenales. El planteamiento de los patriotas era la implantación de una monarquía peruana ejercida por un príncipe de la Casa Borbón. Ese era el planteamiento de José de San Martín. El resultado de la conferencia de Miraflores fue infructuoso, porque ninguno de los bandos cedieron a sus planeamientos. Fue la primera vez que se conocieron las ideas monárquicas de José de San Martín. ¿Por qué no aceptó la Constitución de 1812 elaborada en base a los principios de la Ilustración? Bien, San Martín quería fundamentalmente que el Perú fuese gobernado y dirigido por la aristocracia criolla, pero sin que ésta rompa con la corona española. De lo contrario, devendría el conflicto que se generaliza. Además, los miembros de la aristocracia criolla, incluido José de San Martín, se habían educado según la Ilustración en España, pero no estaban dispuestos a aplicar todos sus principios, como por ejemplo libertad, igualdad y fraternidad. Esto significaba dejar de explotar a los indios esclavos, ¿no? Bien, es así que se da la expedición a los Andes centrales. Esta expedición estuvo dirigida por José Antonio de Álvarez de Arenales. Las tropas patriotas penetraron en Ayacucho, declarado previamente la independencia en Ica, en 1820. En los Andes ayacuchanos recibieron el apoyo decidido de los alcaldes de indios, quienes promovieron la anulación del tributo indígena de Ayacucho. Luego pasan a Huancavelica y Junín. Ingresan a Tarma, donde la masa campesina mostró clara decisión de luchar contra los realistas, así como las hermanas Toledo, que cortaron el puente para evitar el paso de los realistas. También se unieron a las tropas patriotas mestizos, criollos, marginados por el sistema colonial. La proclamación popular de apoyo a esta corriente libertadora se organiza entre la masa de mujeres llamadas las montoneras, que eran guerrilleras. Ellas pasaron a las órdenes de Francisco de Paula. Por otro lado, en el bando realista se produce la deserción constante, ¿no?, de los mineros, que eran los mercenarios, se les decía, ¿no? Muy bien, se refería entonces a la apariencia grotesca que tenían estas mujeres cuando les decían las montoneras. Ellas montaban en mulas y caballos, ¿no? Llegaban a tener gorros de piel, cascos, ¿no? Se protegían del frío, por eso que les dijeron las montoneras. Sus uniformes eran variados, ¿no?, y eran arrebatadas que iban en contra de todo. Las montoneras, una gran ayuda para José de San Martín. Estas montoneras pelearon contra los españoles. Estas mujeres eran de mil maneras ayudantes, ¿cómo se puede decir?, sin pago, sin ningún interés, pero se convirtieron en la mano derecha de José de San Martín. Posteriormente las tropas de San Martín se trasladan por el mar desde Paracas hacia Ancón. Luego pasan a Chancay, a Huaura. El objetivo de esta expedición era ganar apoyo de la aristocracia criolla para instalar políticamente la libertad y sacar del virreinato a Pezuela, ¿ya? Anular, mejor dicho, ¿no? Es así que se da el motín de Asnapuquio. Ante la ineficiencia del virrey Pezuela en la lucha contra los patriotas, ¿no?, el 29 de enero de 1821, una comitiva de 18 altos jefes realistas como Canterac, Valdés, García, Gamba y otros, ¿no?,
le exigen al virrey Pezuela que por falta de firmeza y por actuar con guante de seda contra los patriotas le entregue el mando a José de la Serna. Luego de ese motín, la corona española reconoce a José de la Serna como nuevo virrey. A pesar que están en crisis, ellos hacen su cambio. Se da entonces la conferencia de Punchauca. Después del fracaso de las conversaciones en Miraflores, la corona decide enviar comisionados regios para programar las conversaciones entre patriotas y realistas. Estas conversaciones se realizan en la hacienda de Punchauca, al norte de la ciudad de Lima, y en ella participaron los siguientes representantes: por España, Manuel Abreu, Manuel de Llano, Mariano Galdeano y Francisco Melgar; por los patriotas, Tomás Guido, Juan García del Río, Juan Ignacio La Rosa y Fernando López. En esta reunión los realistas vuelven a plantear que los peruanos y los argentinos, ¿no?, y chilenos deberían de respetar la Constitución de 1812 y los patriotas defienden la independencia. En las primeras conversaciones solo se acordó una tregua de 20 días. Hubo después una conversación directa entre José de San Martín y La Serna, que habían sido compañeros en las batallas en España. En esta conversación, en esta entrevista, ¿no?, propone la creación del triunvirato de regencia dirigido por La Serna, hasta la formación de una monarquía constitucional como rey originario de la Casa Borbón. Esta propuesta pudo funcionar, pero el alto mando realista, o sea, los españoles, conformado por Canteragui y Valdés, rechazaron la propuesta. Al fracasar esta última negociación, se recrudece el accionar de las montoneras de la sierra, las cuales avanzaban hacia Lima, causando terror a los comerciantes, a los profesionales y a la población limeña, que era más acaudalada, es decir, a la aristocracia criolla y peninsular. Es así que las montoneras llegan pues hasta el Valle del Rímac, ¿no?, controlando todo a su paso. José de San Martín, al entrar a Lima, ¿no?, era el único que podía evitar la acción de las montoneras. Entonces, el día 15 de julio se realiza un cabildo abierto donde participan los miembros más prominentes de la aristocracia criolla y deciden aceptar la separación política del Perú y de España. Es así que se hace una acta de la independencia. Hay que recordar que estas clases sociales anteriormente se declararon antipatriotas y prorrealistas, siempre fieles a la corona, pero en ese momento de propugna y separación dicen y apoyan a José de San Martín. José de San Martín proyecta su política y el virrey La Serna no estaba en capacidad de defenderse los intereses de la corona. El temor de las guerrillas populares, la gente, los criollos, deciden pues apoyar a José de San Martín. Entonces, España vendría a ser capturada, ¿no?, capturada por los liberatistas de San Martín. El 28 de julio, ¿no?, La Serna se retira a la sierra, ocasión que aprovecha José de San Martín, y realiza la proclamación de la independencia en una ceremonia típica de la colonia. Luego San Martín acepta el gobierno como protector y no como dictador, ¿no?, porque le habían propuesto eso, pero él no quería. Las montoneras tuvieron que replegarse a los lugares de origen, frustradas y desengañadas por José de San Martín, porque José de San Martín les había dicho que ellos iban a continuar su recorrido hasta Tumbes, ¿no?, toda la costa, pero ya al darse la libertad, ellas se regresan a sus departamentos de origen. Es así que toma el protectorado José de San Martín, ¿no?, y defiende los intereses de la aristocracia criolla. Bien, hasta ahí este primer tema que acabamos de hacer. ¿Por qué hasta allí? Porque es en la número 1, ¿ya? Número 1. Entonces, la próxima continuamos con el número 2, ¿cierto? Bien, queridos alumnos,
les quería comentar en este momento que el próximo 5 de octubre vamos a tener las exposiciones de nuestra área de ciencias sociales, así es que vayan preparando sus exposiciones, ¿ya? Bien, como hoy hemos terminado hasta este momento la corriente libertadora del sur número 1, la próxima continuamos con la número 2. Bien, entonces nos vamos de frente a nuestro verificando el aprendizaje. Yo siempre les ayudo, ¿ya? Bien, la primera pregunta nos dice, ¿en qué parte del territorio peruano desembarcó San Martín? En Pisco. ¿Qué batalla consolidó la independencia chilena? La batalla de Maipú. Letra C. Número 3. ¿Quiénes se reunieron en la conferencia de Punchauca? San Martín y La Serna. El primer cuartel general de los patriotas se ubicó en Pisco. Muy bien. ¿Qué virrey gobernaba el Perú a la llegada del ejército patriota de San Martín? Joaquín de la Pezuela. No, era Abascal. Era Abascal. En ese momento era Abascal. En la reunión celebrada entre San Martín y La Serna, después de la conferencia de Punchauca, la primera propuesta, ¿no? O se propuso la instauración de una monarquía constitucional, es lo que dijo José de San Martín, ¿no? 7. La independencia del Perú significó la cancelación del poder español en América. Letra E. 8. ¿Dónde desembarcó San Martín? En Paracas. La etapa de la independencia del Perú, encabezada por José de San Martín, tuvo por objetivo eliminar el centro de poder colonial que estaba en el Perú. 10. Se conoce con el nombre de Motín de Asnapuquio a la acción por la cual La Serna sustituye a Pezuela, al virrey Pezuela, ¿ya? Entonces, encontramos en la pregunta 5, el virrey que gobernaba el Perú a la llegada del ejército patriota San Martín, la pregunta 5, era Joaquín de la Pezuela, que luego es sustituido, como vemos acá en esta pregunta, era sustituido por ¿quién? Se conoce el nombre de Motín de Asnapuquio, la acción de la cual La Serna sustituye a Pezuela, ¿ya? Entonces, la pregunta 5 es Joaquín de la Pezuela, la letra B, ¿ya? Muy bien, aclarado entonces, quedamos entonces hasta la próxima clase con el tema de hoy, que ha estado muy bonito, muy interesante, ¿no? A ustedes no sé si les ha hecho recordar toda la libertad del Perú, ¿no? La corriente libertadora del sur número 1. En la corriente libertadora del sur número 2 vamos a ver qué sucede después de la independencia con José de San Martín, ¿no? Y la libertad del Perú, ¿ya? Muy bien, queridos alumnos, quedo entonces, lean bien su libro, hagan su tareita, que son 4 preguntitas, creo yo, y queda el tema muy bien explicadito, ¿sí? Cuídense mucho, muy buenos días.